Bien, entonces recordemos un poquito lo que hemos visto hasta ahora, que hemos abordado el orden hemíptera y dentro del orden hemíptera hemos visto el día lunes al suborden heteróptera que agrupaba las chinches y hoy vamos a ver el suborden homóptera, ¿no? Y dentro de este la serie Auquenorrinca. Vamos a ver que esto ha cambiado, ¿no? Esto con una terminología y una nomenclatura vieja. ¿Qué es lo que pasa ahora? El orden hemíptera se ha dividido en tres subórdenes: el suborden heteróptera, el suborden Auquenorrinca y el suborden Sternorrinca. Antes, estos dos subórdenes, es decir, Auquenorrinca y Sternorrinca, eran dos series, es decir, dos clasificaciones inferiores al suborden, que estaban incluidos dentro de un suborden conocido como homóptera. Y a nosotros nos venía bien. ¿Por qué? Porque era fácil de hacer la referencia del nombre y la característica del grupo, ¿no? Decíamos entonces heteróptera que tenían dos tipos de alas diferentes, el primer par hemiélitro y el segundo membranoso. Y los homópteros tenían los dos pares de alas iguales, homo igual, pteron, alas, ¿no? Con esa característica podíamos diferenciarlas más fácilmente. Hoy en día queda como que son dos subórdenes aparte, Auquenorrinca y Sternorrinca. De esa manera vamos a abordar a partir de ahora el suborden Auquenorrinca. Antes podíamos hacer esta diferenciación entre el suborden heteróptera y el suborden homóptera, reitero, antes, ¿no? Donde fíjense las alas en reposo de las chinches se disponen en forma plana, mientras que Sternorrinca y Auquenorrinca en la mayoría de los casos forman un tejado o un techito a dos aguas, ¿no? Con un ángulo. El primer par de alas semiélitro y el segundo membranoso, lo que hemos mencionado, y en el caso de homóptera los dos pares membranosos, ¿no? En heteróptera el protórax grande y en Sternorrinca, Auquenorrinca, protórax pequeño, que lo vamos a ver también. La base del rostro no llega a las coxas número 1, es decir, al primer par de coxas, y en Sternorrinca, Auquenorrinca llega al primer par de coxas, ¿no? En heteróptera están las chinches y en homóptera estarían el resto, los pulgones, moscas blancas, cóccidos, silas, cigarras, cicádulas, en fin. Bien, eso. Vamos entonces a ver qué es lo que pasaba con los homópteros, es decir, lo que ahora diferenciamos como Sternorrinca, Auquenorrinca. En general incluyen estos dos grupos a insectos conocidos como chicharras, cigarras, moscas blancas, pulgones, cílidos, cochinillas y otros más, ¿sí? Su aparato bucal, fundamentalmente, como lo hemos visto para todos los hemípteros, picador suctor, ¿no? Y todos ellos fluidófagos, es decir, se alimentan de sustancia líquida. En el caso de los perjudiciales para los cultivos, en general, la mayor parte de ellos lo hacen de floema. Y las especies de interés agrícola son todas fitófagas. En este caso no tenemos depredadores ni parasitoides destacados. Vamos con la cabeza. ¿Cómo describir la cabeza de Sternorrinca y Auquenorrinca? Bueno, hay una cabeza opistonata con el aparato bucal dirigido hacia atrás, con antenas cortas que vamos a ver en algunos casos están solamente modificadas en aristas, un aparato bucal picador suctor con un labio trisegmentado, aunque hay especies que presentan una tetrasegmentación, pero la mayoría de ellos trisegmentados, ojos compuestos y en la mayoría también dos o tres ocelos destacados, ¿no? Bien, acá en las imágenes vemos, esta es una cícada, ahí están los ojos, los ocelos acá presentes, las antenas que son aristadas, muy cortitas, la ajena, el rostro alargado que está formado por ese labium segmentado, ¿sí?
y abajo el pulgón, que es un esternorrinca. El de arriba es un auquenorrinca, el de abajo un esternorrinca, ¿no? En la inserción de las antenas mucho más grande, los ojos compuestos, el labium dirigido hacia atrás, ¿sí? Rostro bien marcado, en fin, veamos. Ahí está. ¿Qué pasa en el tórax? Bueno, en el tórax se ve un tórax desarrollado, patas caminadoras, pueden ser cavadoras, saltadoras, aunque existen especies con individuos sin patas, ápodos, ¿no? Y en el caso de las alas son ambas membranosas con muchas nervaduras, como en el caso de los coyullos, o pueden estar ausentes, como en el caso de la mosca blanca, o tener una o dos nerviaciones nada más. Las alas en reposo, en posición parecida a techo a dos aguas, dice, ¿no? Es decir, ubicadas con un pequeño ángulo. Algunos individuos también pueden ser ápteros, como en el caso de los pulgones. Como la reproducción fundamentalmente puede ser sexual, es decir, anfigónica, con un sexo masculino y femenino, o puede ser partenogenética, y dentro de la partenogénesis puede haber telitoquía o deuterotoquía, ¿no? Aunque también hay algunos casos donde se presenta la arrenotoquía, pero son muchos menos. Y hay ejemplos inclusive de casos de hermafroditismo, es decir, que el individuo tiene digamos, gónadas masculinas y femeninas al mismo tiempo, ¿no? Y ahí en la imagen estamos viendo un caso de viviparidad de los pulgones, donde directamente el embrión se desarrolla dentro de la madre, que posteriormente lo expulsa al exterior en una verdadera aparición, ¿no? Y aquí están las diferencias entre lo que antes era serie esternorrinca y serie auquenorrinca, y que actualmente son subórdenes auquenorrinca y esternorrinca, ¿no? Bueno, veamos las más importantes. Dice auquenorrinca, antenas cortas y en forma de queta, es decir, en forma de pelo, ¿no? Esternorrinca, antenas largas y filamentosas o filiformes. Auquenorrinca, rostro articulado en la cabeza, y esternorrinca, rostro en el extremo posteroventral de la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que la ubicación del rostro, del labium, donde se ubica en la parte ventral, es lo que nos va a determinar si es auquenorrinca o esternorrinca, ¿no? Enseguida vamos a ver más claramente eso. Ovipositor en forma de hojas afiladas, pueden insertar huevos en el tejido vegetal para auquenorrinca, y en esternorrinca ovipositor no desarrollado, no hay encastre de huevos. Auquenorrinca en general activos, escapan saltando de los enemigos, y en esternorrinca muy poco móviles, con algunas excepciones de brincos, pero en realidad la mayoría son poco móviles. La reproducción en el caso de auquenorrinca es sexual, anfigónica, y son ovíparos. En cambio en esternorrinca hay de todo: ovíparos, vivíparos, partenogenéticos, hermafroditas, en fin. Auquenorrinca, dice, se protegen con secreciones espumosas o viviendo en las raíces. No suelen reproducir, o producir, mejor dicho, melaza o melado, ¿no? Que enseguida vamos a ver qué es. Suelen tener ciclos más largos, y en cambio esternorrinca se protegen con escudos, secreciones serias, o sea, de cera. Muchas especies producen melaza o melado, o se alimentan y producen o reproducen muy rápidamente, ¿no? En el caso de auquenorrinca, los machos suelen emitir sonidos, y en el caso de esternorrinca no. Bueno, ¿y cuáles están incluidos? En auquenorrinca hemos dicho cigarras, cícaras, cicádulas, cercópidos, y en esternorrinca sí, las pulgones, moscas blancas y cochinillas. Ahí está lo que nos referíamos acerca de la ubicación del rostro en el caso de auquenorrinca, esternorrinca, y vamos a ver que son digamos características muy complicadas de observar a simple vista, ¿no? Hay que tener bien entrenado el ojo. Fíjense cómo en la primera imagen de un coyullo a la mano izquierda, el labium, hay una línea ahí expuesta exprofeso, es decir, incluso la imagen de la derecha ha sido un poco retocada para que quede alineada con la otra, ¿no? Fíjense cómo en el rostro del coyullo
esta línea está marcando que el nacimiento del labium, ven esta línea acá, que es la articulación del clipio con el labro, acá esta parte, y el labium, pero propiamente dicho, esta articulación está por encima del nivel de las coxas del primer par de patas, que estaríamos hablando a este nivel, ¿sí? Se encuentra por encima. ¿Qué pasa con esternorrinca? En el caso de esternorrinca se encuentra al mismo nivel o por debajo. Aquí están las coxas y aquí está la inserción del labio, ¿no? Ese detalle tan sutil es el que define si se trata de auquenorrinca, en el caso de la izquierda, o de esternorrinca, en el de la derecha, ¿sí? ¿Se entendió esto? Bien, vamos con auquenorrinca, que todavía la tengo como serie, pero debería decir suborden, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Incluye chicharras, coyuyos, chicharritas y garras, ¿sí? El labio está inserto por delante de las coxas del primer par de patas, es lo que recién habíamos hablado, y las alas tienen nervaduras longitudinales y transversales formando celdas, como se ve en la imagen de abajo, ¿no? Fíjense la gran cantidad de celdas que se van a formar en las alas, en este caso del coyuyo. Vamos a la familia Cicadidae, de hecho ya entramos en el grupo en sí. La familia Cicadidae está compuesta por coyuyos y chicharras fundamentalmente, que son ellos perjudiciales trabajando como especies fitófagas, ¿no? De hecho no hay en este grupo especies que no sean fitófagas. Los machos producen sonidos estridulantes de atracción sexual con un órgano ubicado en la base del abdomen. Ese abdomen vibra y al vibrar raspa unos pequeños dientecitos y utiliza el mismo abdomen como una pequeña caja de resonancia que amplifica el sonido conjuntamente con el hueco de las antenas, de las alas. Toda esta conjunción hace que los sonidos sean sonidos más bien secos. Si no, recordemos los sonidos que ejecuta un coyuyo allá en el mes de diciembre, cuando van apareciendo desde el suelo. Recordemos ese ruido particular que hacen, ¿no? ¿Qué especies tenemos en Cicadidae? Están fundamentalmente Quesada gigas, que es el coyuyo, y Proarna vergi, que es la chicharrita de la caña de azúcar. Veamos un poquito a Quesada gigas. Es el coyuyo o chicharra que fundamentalmente está perjudicando cultivos forestales, se ubica en las raíces de estos cultivos y puede llegar a generar un gran daño, ¿no? Está distribuido en las zonas tropicales y subtropicales, y que nosotros lo tenemos acá en nuestra ciudad y en las zonas aledañas. Presenta 5 estadios ninfales, con ninfas que son hipodáficas, es decir, que viven debajo del suelo y que se alimentan de las raíces. El ciclo dura entre 1 a 3 años, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se va a dar este ciclo? El ciclo se va a dar con la ovipostura de la hembra en el suelo, ¿no? De ese huevo emerge una ninfa que tiene el primer par de patitas cavador, ¿sí? Y que va a producir, es decir, que se va a introducir en el suelo cavando hasta encontrar las raíces del árbol en el que están, ¿sí? Una vez que ha encontrado las raíces, introduce su aparato bucal, que es picador suctor, en la raíz y empieza a succionar floema, ¿no? Ahí debajo del suelo va a estar cambiando de estadios ninfales hasta completar un número de 5, y luego en el último estadio ninfal la ninfa se va a asomar a la superficie, va a salir de debajo del suelo dejando un agujerito en la base de la planta, va a ascender por el tronco de la planta hasta una altura considerable, y ahí se va a fijar el último estadio juvenil del coyuyo, se va a fijar, se va a adherir ahí, y va a empezar la metamorfosis, es decir, la última muda, que va a dar lugar al adulto, que va a salir precisamente como un organismo alado,
y con las patitas, el primer par de patas ya no cavadoras, ¿no? Lo que estamos viendo ahí en la imagen. Bien, ahí tenemos otras imágenes del coyuyo. Quien no ha visto, quien no ha escuchado y tomado entre sus manos un coyuyo. De hecho, el coyuyo nunca falta en una cajita entomológica, ¿no? Es uno de los organismos más fáciles de capturar. Bien, de esta especie mencionar que entonces la mayor parte del tiempo de su vida vive debajo del suelo, ya que los adultos son efímeros, son de vida muy efímera, no más de 10 días puede vivir un adulto en condiciones inclusive controladas, ¿no? De ahí muchos menos. Entonces, cuando se presenta como adulto, copula y ya deja los huevos para la siguiente generación, ¿no? La siguiente generación va a estar en el suelo por prácticamente todo un año. De ahí que inclusive la canción dice cantando al sol como la cigarra, que es este caso, después de un año bajo la tierra, ¿no? Que ha estado bajo el suelo durante un año. Hay ejemplos de este mismo grupo de cicádidae, de organismos en otros países, en Canadá y en Estados Unidos, que tienen ellos cícadas o cicádidos, que pueden estar debajo del suelo viviendo hasta 17 años, ¿no? Se imagina estar debajo del suelo 17 años alimentándose de los árboles y en épocas ya digamos muy conocidas y digamos estimadas, se da la emergencia prácticamente simultánea de todos estos organismos después de 17 años de haber estado en el suelo, ¿no? Eso es una anécdota. Vamos a probar Nabergi, que es mucho más importante, que es una chicharrita que se encuentra en la caña de azúcar. El adulto es un adulto pequeño, fíjense, de 1 a 2 centímetros, a diferencia de que puede ser un coyuyo que tiene entre 5 o 6 centímetros de longitud. Se encuentra, en el caso de Proarnabergi, en raíces de la caña de azúcar, y ahí ya estamos viendo que puede llegar a ser un problema de importancia, ¿no? Fíjense, se han llegado a encontrar 200 ninfas en el suelo por metro lineal, excavando digamos un pocito de 1 metro de largo por 20 centímetros de ancho y más o menos entre 20 y 30 centímetros de profundidad. Se han llegado a encontrar hasta 200 ninfas, ¿no? El ciclo es mucho más largo, es un ciclo de 2 años, ¿no? Y el control se lo realiza con un hongo de suelo, que es el hongo Cordyceps, que se estimula su desarrollo con riegos fuera de tiempo en septiembre y en octubre, ¿no? Veamos un poquito, ahí están las imágenes de Proarnabergi. Ese es el adulto, es prácticamente un coyullito, ¿no? Pero es mucho más pequeño. Ahí estamos viendo cómo se hace el muestreo, ¿no? Haciendo un metro lineal de un pocito y escarbando para ver cuántas ninfas, como las que se ven en la imagen, se pueden encontrar. Por supuesto, todas son ninfas hipodáficas con las patitas, el primer par de patas cavador, ¿no? Y ahí está el hongo Cordyceps. Es un hongo entomopatógeno residente de nuestro suelo, habitualmente es un organismo habitual de nuestros suelos y sus fructificaciones y su desarrollo más importante de este hongo se va a dar cuando las condiciones ambientales de humedad y de temperatura aumenten. Por lo general nosotros tenemos humedad suficiente para la fructificación y el desarrollo de este hongo con las lluvias, pero los graves problemas que se han presentado con este insecto han sido básicamente en el ingenio San Isidro, acá en Güemes, y en los ingenios de Tabacal y Ledesma, ¿no? ¿Qué pasó? Con la habilitación de nuevas tierras para cultivo, es decir, había un monte cerrado, se desmontó, se encontraron con que este insecto, que habitualmente se alimentaba de las plantas del monte, ya no tenía su alimento, ¿no? Había sido cambiado por la caña de azúcar.
Entonces pasó a ocupar ese lugar y se quedó en la caña, produciendo daños de muchísima importancia. Imagínense 200 de estos individuos debajo del suelo alimentándose de la planta de la caña de azúcar. Es decir, era un daño bastante importante. El ingenio San Isidro contrata al ingeniero Costilla de Tucumán para que pueda solucionar o pueda estudiar de alguna manera la biología de este insecto y desarrollar algún tipo de manejo. El ingeniero Costilla, por supuesto, estudia a fondo la presencia de este insecto en el suelo y lo ve asociado a algunas de estas estructuras que estamos viendo en la pantalla, que son las estructuras de fructificación del hongo Cordyceps. Nada más que este hongo va a fructificar y va a desarrollarse con el aumento de humedad, ya entrando a noviembre, diciembre, ¿sí? Donde ya el insecto está terminando su ciclo juvenil. Por lo tanto, cuando el hongo estaba listo para desarrollar, el insecto ya había salido de abajo del suelo. Entonces, ¿qué propuso el ingeniero Costilla? Aumentar la humedad del suelo con riegos que por ahí no eran ni necesarios en la época de septiembre y octubre, última semana de septiembre y primeras de octubre, para fomentar el desarrollo de este hongo y permitir que controle de manera biológica y natural a Proarna bergi. De ahí que Proarna ha pasado de ser una plaga primaria en su momento a una plaga ahora secundaria, controlada básicamente con el manejo cultural, ¿sí? Un lindo ejemplo. Vamos a la familia Cicadélidae. Para reconocer un cicadélido se complica un poco la situación, porque voy a necesitar el uso de un amplificador, digamos, de la imagen, voy a tener que ver más de cerca y ubicar el tercer par de patas, y en el tercer par de patas voy a ubicar la tibia, ¿no? Y voy a analizarla, voy a revisarla y voy a observar de que en la familia Cicadélidae se va a presentar una doble hilera de finas espinas, como la que se ve en la pantalla. Fíjense en el insecto que está arriba a la derecha. Se ve esta estructura alargada, es la tibia, la que está debajo del ala. Y fíjense cómo se presentan estas dos hileras de espinitas a lo largo de la tibia. Abajo es otro insecto en el que se ha amplificado la imagen y se puede observar con mucha mayor definición. Entonces, con esa característica yo directamente asocio este insecto con la familia Cicadélidae, ¿no? Ahora, esto es importante, por supuesto, porque hay muchos insectos de esta familia que pueden presentar o desarrollar o segregar o seleccionar, mejor dicho, individuos que sean resistentes a insecticida, dado el hecho de que son reproducciones que tienen una alta tasa de reproducción en muy corto tiempo, tiene grandes poblaciones, y de esas poblaciones algunos de esos insectos suelen ser resistentes, y eso va produciendo el aumento de la resistencia en las poblaciones, ¿no? Los daños que puede producir, además de los daños directos que serían extracción de la savia e inyección de salivas que pueden ser tóxicas, algunos daños asociados e indirectos son la transmisión de virus y bacterias, ¿no?, que suele darse también en insectos de este grupo, ¿no? La forma de resistencia invernal son básicamente ninfas y adultos, ¿no? Es decir, que en esta época todavía se encuentran estos individuos en el campo. Ahí vemos, no, esta es una imagen que no debiera pertenecer acá, perdón, vamos a eliminarla porque esta es de otra presentación, evidentemente hubo acá un pequeño error. Ahora vamos, enseguida volvemos a habilitar la imagen. Ahí estamos.
Entonces, de esta familia vamos a ver a Galiana ensígera, ¿sí? Que es un insecto que se presenta en el cultivo de papa produciendo enrulamientos, ¿no? Es un insecto polifitófago que puede estar en alfalfa, papa, la mayoría de las solanáceas, hortícolas y algunas fabáceas como poroto e inclusive soja. ¿Qué es lo que hace Agallana ensígera? Produce el enrulamiento de las hojas debido, ahí se ven, debido a la inyección de sus salivas que en el caso de las solanáceas devienen en una toxemia que se manifiesta con ese enrulamiento característico en las hojas, ¿no? Como se las ve ahí, parece un achicharramiento debido a la presencia de Agallana ensígera. Lo mismo en el caso de la alfalfa y de otras fabáceas que presenta arrosetamiento de los brotes y de las, digamos, de las ramitas y enrulamiento de las hojas. Es muy importante para las zonas productoras de papa. En Poasca craemeri, esta la tenemos presente en nuestra zona, está presente en muchos cultivos, ya vamos a ver en cuáles, y se trata de un insecto de 3 milímetros, muy pequeñito, es de un color verde manzana, casi un verde flúor diría, y se alimenta de floema por supuesto y inyecta saliva tóxica. Puede dañar papa, trébol, aunque como digo lo hemos visto en soja, en poroto, inclusive en maíz puede estar, ¿no? Produce un daño conocido en la papa como el hopper burn, ¿sí? Que es la necrosis de la nervadura y luego de la lámina. Esta necrosis se debe a la saliva tóxica que se trasloca, si se mueve por el sistema de vasos conductores de la planta. Es así que lo que uno ve es la necrosis, la muerte de los tejidos de las nervaduras de la hoja, ¿no? Esto a diferencia de lo que es el tip burn, que es otra afección, pero que ya es de tipo fisiogénico o debido a la fisiología de la planta, ¿no? Es una necrosis de la hoja, pero no de la nervadura, sino más bien de la punta de la hoja, por eso el nombre tip, que es punta, tip burn, que puede producir inclusive una quemazón, digamos una necrosis generalizada en la hoja, debido básicamente a las altas temperaturas y a la baja humedad que hacen que las hojas se vayan necrosando desde la punta y hasta la base. Ahí vemos los ejemplos de del daño que produce el hopper burn que produce en Poasca craemeri, ¿no? Esos daños, por supuesto, en papa. Aquí otro ejemplo nuevamente del insecto, fíjense, lo han debido observar ustedes, tiene una capacidad de saltar, ¿no? Uno se acerca, la quiere tocar y el insecto salta. Eso también es destacable porque es una característica de este grupo. Ahí están las diferencias entre un hopper burn y un tip burn, donde en el tip burn no solamente se dañan las nervaduras, sino también la lámina, y en el hopper burn fundamentalmente son las nervaduras las que se dañan. Vamos a Dilobopterus costalimae, que es un insecto que supo tener muchísima importancia en el cultivo de los cítricos, porque transmite la enfermedad de la Xylella fastidiosa, es decir, el agente Xylella fastidiosa, y produce la clorosis variegada de los cítricos. Esta imagen que estamos viendo abajo a la derecha es la enfermedad que se ha desarrollado a partir de la presencia de Dilobopterus costalimae, ¿no? En nuestra zona citrícola no la tenemos presente, pero sí está en NEA y se han dado años donde se produce la presencia de este insecto en más bien la zona, digamos, norte de la provincia, donde hay una producción de cítricos de importancia, ¿sí? Vamos a la familia Membracide, ¿no? Hasta ahora hemos visto la familia Cicadide, la familia Cicadelidae y ahora vemos Membracide.
Fíjense que Membracide tiene una característica muy particular. Dice insectos con pronoto muy desarrollado e incluso deforme, ¿no? O sea, esos desarrollos del pronoto se caracterizan para este grupo. Fíjense si no en las imágenes que están ahí, lo tortuoso de las deformaciones que puede tener, de los ornamentos que llega a tener este grupo, ¿no? Tienen hábitat fundamentalmente gregario, más cuando son juveniles, y son pocas las especies fitófagas de interés agronómico, es decir, son todas fitófagas, pero de interés agronómico muy pocas. Dentro de ellas está cereza especie, que se presenta en alfalfas frutales, pero también lo hemos encontrado en soja, en poroto y en maíz, ¿no? Por supuesto como plagas muy relegadas, secundarias u ocasionales. Vamos a la familia Cercópide, y estos tienen un pequeñísimo problema porque se confunden muy fácilmente con la familia Cicadélide. Su apariencia en general del cuerpo y su tamaño son fáciles de confundir. Entonces echamos mano a esa característica del tercer par de patas y a las tibias del tercer par de patas para observar las diferencias entre Cercópide y Cicadélide. Fijémonos que Cicadélide, para recordar, tenía 2 hileras de espinas en las tibias del tercer par de patas. En este caso no tiene 2 hileras, sino que tiene solamente 2 espinas, ¿no? 2 nada más, una distal y otra proximal. Una distal sería esta y una proximal la que está más cerca del cuerpo. Ahí las vemos en una fotografía, ¿no? Pero además presenta en la base del tarso una corona de espinas, que sería esta o esta. Esta corona de espinas puede ser simple o puede ser doble, como en este caso, ¿no? Eso se nota muy fácilmente. Vamos a ver a Cercópide. Bueno, dentro de Cercópide hay muchas de las chicharritas que van a generar espumas, ¿sí? ¿Cómo generan esa espuma? Fundamentalmente lo hacen liberando, digamos, sustancias desde la parte anal que luego con las patitas traseras produce un movimiento de batido, ¿sí? Y se llega a generar una espuma que le va a servir de protección al insecto frente a depredadores, ¿no? Y además le va a dar condiciones ambientales de ese ambiente donde vive, ideales para su desarrollo. Ahí tenemos entonces una de las especies más importantes, que es Ephysus isquifolius, que es la chicharrita de la espuma, o también conocida como el llanto de la tipa, ¿no? Se presenta en forestales como acacia, ceibo, eucalipto, tipa, lapacho, etc. Generalmente se ubican en las ramas altas de los árboles, y ahí es donde empieza la succión continua de la savia del árbol, y en la medida que va digamos dejando las deyecciones, va frotando las patitas posteriores y armando esa espuma que la va a proteger, ¿no? Generalmente van a proteger a las ninfas que se reúnen porque son gregarias. Esta es una sustancia melosa, ¿sí? Que las produce una glándula conocida como glándula de Batelli, y si uno quiere hacer una comparación, se parece mucho a la clara de huevo, ¿no? Es así, más bien filante, es decir, bastante densa, y al frotar de las patitas del insecto se produce la espuma, ¿no? Fíjense este dato: 60-70 chicharritas pueden llegar a succionar 1 litro de savia por hora. De ahí que hay muchos árboles que se ven perjudicados por esta chicharrita, que después de un tiempo termina muriendo, ¿no? Se seca. Y son las
las típicas colonias que están en los árboles, que van dejando caer gotitas de melado sobre la superficie, digamos, y que muchas veces uno se olvida de eso y deja los autos debajo de la tipa o del sauce y empieza a ver cómo la presencia de estos insectos hace que caigan gotitas de esta sustancia melosa sobre los autos, ¿no? Eso para que se acuerden. Seguimos. Ahí están las imágenes de cómo se produce la espuma, de qué densidad tiene esa espuma y cómo dentro de la espuma viven los insectos chochos y felices, ¿no? Esta especie Mahanarva viparis se la conoce como el salivazo de la caña de azúcar. La traigo a colación porque tiene un desarrollo muy parecido a lo que es Cephissus sicifolius, nada más que en caña de azúcar. El adulto es de color rojo y la espuma es la que va a delatar la presencia de las colonias o de los adultos. Las ninfas atacan las raíces fundamentalmente, aunque en raíz no suelen ser fáciles de reconocer, ¿no? Producen necrosis y marchitamiento y no está en nuestra zona cañera. Ahí se la ve, esta es la Mahanarva viparis y vemos como dentro de la espuma que ha generado se encuentra un individuo ahí viviendo, ¿no? Tomaspis o Moniophora noblanchi también está presente en caña de azúcar. Es un insecto que tiene características de expoliación, que quiere decir que extrae continuamente la savia, ¿no? Y esta sí la tenemos en la caña de azúcar, pero como plaga secundaria. Y hasta acá la familia Cercopidae. Vamos a la familia Delphacidae, a la cual, fíjense, el aspecto también es muy parecido a Cicadelidae y a Cercopidae. Entonces vamos al tercer par de patas y revisamos qué pasa en el tercer par de patas. Y ahí vamos a encontrar que Delphacidae posee un espolón, que es el que está marcado con la letra A, que es un espolón articulado, ¿no? Móvil, que puede moverse y que me va a denotar la presencia de este insecto. Es decir, no tiene ni la doble hilera de espinas, como en el caso de Cicadelidae, y tiene adicional esta espina o espuela móvil, ¿no? Fundamentalmente la característica es de que saltan, como muchos de los que hemos visto hasta ahora, son atraídos por la luz porque son insectos bastante, digamos, de bastante actividad en la hora de la oración, ¿sí? De crepusculares. Tienen distribución mundial y perjudican fundamentalmente gramíneas. Veamos, una de las especies más importantes para nuestro país es Delphacodes cusheli, que es conocido como el transmisor del mal de Río Cuarto en el caso del maíz. Cuando vamos a ver maíz y caña, la otra semana, el viernes, vamos a hacer una revisión de esta especie, ¿sí? Puede estar en el maíz, avena, cebada, centeno, tomate, pimiento y acelga, ¿sí? En invierno se va a desarrollar en avena y trigo y puede transmitir virus que son persistentes de forma propagativa, ¿no? Es decir, el virus se multiplica dentro del organismo del insecto y es vector toda la vida. Hay variedades de maíz que son tolerantes al virus que se están trabajando ahora para combatir este problema. O pueden ser las siembras tempranas para salir, digamos, con el producto cuando tenemos el pico de chicharrita. En avena no desarrolla la enfermedad, es decir, un mal de Río Cuarto nos va a presentar en la avena. Bien, seguimos. Ahí están las imágenes, está la chicharrita y ahí vemos el mal de Río Cuarto en el caso de los maíces con faltante importante de granos o el decaimiento de las plantas que se van a manifestar con deformaciones y entrenudos cortos y demás, ¿no? Esas son problemáticas
del maíz. Bien, cortito.